Café y té, un podcast de Onda China. Muy buenas amigos de Café y Té. Hoy queremos invitarles a mirar un río como si fuera un espejo en el que se reflejan no solo peces y corrientes de agua, sino también decisiones políticas, modelos de desarrollo y visiones de futuro. Y antes de alejarme mucho el Yangtze, quiero decir, no es únicamente el río más largo de China, bueno, es uno de los dos ríos que desde la antigüedad nutrieron la nación china, ¿no? Y por supuesto, el otro es el río, famoso río Amarillo. Bueno, el Yangtze es una arteria económica, cultural y civilizatoria que ha acompañado la modernización del país durante décadas. Sin embargo, esta modernización tuvo costos acumulativos que comenzaron a manifestarse con claridad a finales del siglo pasado: sobrepesca, fragmentación de hábitats, contaminación industrial y reducción acelerada de biodiversidad. Y bueno, aquí unos datos para que se haga una idea. En la década de 1950, ¿no?, se capturaban más de 420.000 toneladas de peces en el Yangtze cada año, pero en 2021, 5 años antes, la captura anual cae a menos de 100.000 toneladas. Entonces, durante años, muchos expertos consideraron que el deterioro ecológico del Yangtze era un proceso casi irreversible, una consecuencia inevitable del crecimiento intensivo. Wow, muy buenos esos datos, Pedro, y un saludo para todos nuestros amigos. En este contexto, la reciente publicación en la revista Science de un estudio basado en monitoreo ecológico continuo entre 2018 y 2023 introduce un punto de inflexión. Los investigadores concluyen que la veda total aplicada en el Yangtze ha logrado frenar la tendencia histórica de declive de los recursos pesqueros y ha iniciado una fase de recuperación estructural del ecosistema. No se trata simplemente de un repunte circunstancial en la cantidad de peces, sino de una transformación en la dinámica poblacional, en la diversidad de especies y en la estabilidad biológica del sistema fluvial. Sí, efectivamente, lo que hace especialmente relevante este estudio es que rompe una narrativa global bastante extendida, según la cual los grandes ecosistemas degradados difícilmente pueden revertir su deterioro. En muchos lugares del mundo la pérdida de biodiversidad se percibe como una trayectoria lineal hacia el colapso. Sin embargo, aquí vemos su evidencia de que una intervención sostenida, respaldada por planificación institucional y seguimiento científico, puede alterar esta trayectoria. Cuando una política pública logra modificar tendencias ecológicas medibles durante varios años consecutivos, deja de ser simplemente una declaración de intenciones. Se convierte en un experimento exitoso de gobernanza ambiental que demuestra que las estrategias planificadas, la implementación rigurosa y la evaluación continua pueden generar resultados concretos y sostenibles en la protección de los ecosistemas. Además, sirve como un caso de estudio para implementar políticas similares en otros lugares. Sí, en el primer bloque vamos a hablar un poquito de la magnitud histórica de esta veda que se realiza en el río Yangtze. Para comprender la profundidad del cambio debemos situarnos en el año 2021, concretamente en enero de 2021, momento en que China inició una veda total de 10 años en las principales áreas del Yangtze. Esta decisión no fue una restricción estacional ni una regulación parcial. Bueno, aquí quiero agregar que en el principio, en 2020, se implementó una como dijo, ¿no?, una restricción estacional en las áreas claves de la cuenca del río Yangtze, y luego, en un año después, en 2021, se amplió esta política a casi toda la área, las vías fluviales y casi todos los principales afluentes del río Yangtze. Esta decisión es una suspensión integral de la pesca extractiva en un sistema fluvial
que atraviesa múltiples provincias y sostiene históricamente a cientos de miles de personas. La medida implicó reestructurar economías locales, diseñar mecanismos de compensación social y fortalecer sistemas de vigilancia para evitar la pesca ilegal. Desde una perspectiva comparativa internacional, se trata de la mayor intervención de protección ecológica en aguas interiores jamás implementada en términos de extensión territorial y duración temporal. Antes de la veda, los indicadores mostraban un patrón clásico de sobreexplotación, disminución del tamaño promedio de los peces, pérdida de especies endémicas y alteración del equilibrio trófico. La pesca intensiva había reducido la resiliencia del ecosistema y debilitado su capacidad de generación natural. Lo que resulta significativo ahora es que tras 5 años de aplicación, los datos científicos evidencian un aumento sostenido en la biomasa promedio y en la diversidad de especies monitoreadas. Este fenómeno no es un simple rebote estadístico, sino una señal de que el ecosistema está recuperando funciones que habían quedado comprometidas durante décadas. Sí, es interesante observar cómo la experiencia cotidiana de las comunidades ribereñas ha comenzado a coincidir con los resultados científicos. Cuando los habitantes dicen que ven peces más grandes o que las aguas tienen mayor vitalidad, están describiendo un cambio perceptible en el entorno inmediato. Esta coincidencia entre evidencia empírica y percepción social fortalece la credibilidad de la política pública. Se resume con una frase: un gran río que nutre una gran nación. En los últimos años, China ha priorizado la protección ecológica del Yangtze, que sirve como uno de los tesoros ecológicos más vitales del país, gracias a su sistema ecológico único. Sí, ya sabemos que en China detrás de cada evolución o medida siempre existe también una evolución conceptual, ¿no? En la manera de extender el desarrollo. La teoría de las dos montañas propuestas por el presidente chino Xi Jinping plantea que la riqueza ecológica y la riqueza económica no son dimensiones opuestas, sino interdependientes. Cuando se afirma que las aguas cristalinas y las montañas verdes son cordilleras de oro y plata, se está formulando una redefinición del valor económico que incorpora el capital natural como componente esencial del crecimiento sostenible. En el caso del Yangtze, esta visión implica reconocer que la degradación ambiental no es simplemente un daño colateral del progreso, sino un límite estructural al desarrollo futuro. Un río deteriorado reduce la seguridad hídrica, incrementa riesgos sanitarios y disminuye oportunidades productivas sostenibles. La veda, por tanto, puede interpretarse como una inversión en capital ecológico que busca garantizar estabilidad intergeneracional. Sí, y esta perspectiva adquiere relevancia global también porque muchos países aún enfrentan el dilema entre crecimiento inmediato y protección ambiental, si estamos hablando de, por ejemplo, la región latinoamericana, ¿no? La experiencia del Yangtze sugiere que esta dicotomía puede superarse si la planificación incorpora horizontes temporales más amplios. En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, esta lógica de inversión ecológica adquiere una dimensión particularmente significativa. Sí, aquí estamos hablando del ejemplo del río Yangtze, pero también están los ejemplos de sembrar árboles en los desiertos, ¿no? Y por ahí, en ese sentido, hay muchas cosas que está haciendo China a favor del medio ambiente. Y bueno, ahora nos encontramos además en un momento político clave, ya que las dos sesiones marcan el inicio del 15º Plan Quinquenal. Cada plan quinquenal en China establece prioridades estructurales que orientan recursos, legislación y metas de desarrollo. En este sentido, la recuperación parcial del Yangtze proporciona una base empírica para profundizar políticas de restauración ecológica en la nueva etapa. Sí, siempre es muy característico de China de hacer este tipo de planes, ¿no? Si el 14º plan consolidó el concepto de civilización ecológica y desarrollo verde, el 15º podría avanzar hacia una integración más compleja entre modernización industrial y sostenibilidad ambiental.
La experiencia acumulada en el Yangtze demuestra que la gobernanza ecológica requiere coordinación interregional, evaluación continua y coherencia normativa. Estas lecciones pueden influir en el diseño de nuevas metas relacionadas con biodiversidad, seguridad hídrica y transición energética. Cuando una medida ecológica se incorpora a la planificación de mediano plazo, adquiere estabilidad estructural. Eso significa que no depende exclusivamente de coyunturas políticas, sino que se integra en la arquitectura estratégica del desarrollo nacional. Esta continuidad planificada es un elemento que distingue el modelo chino y que explica por qué ciertas políticas ambientales pueden mantenerse durante periodos prolongados sin sufrir interrupciones abruptas. Sí, vamos a continuación a hablar un poquito de la estabilidad social, que es otro componente de la realización de este tipo de políticas, porque la implementación de la veda implicó no solo regulaciones ambientales, sino una reorganización social significativa. Más de 200.000 personas vinculadas a la pesca debieron transitar hacia nuevas actividades económicas, lo cual es un desafío grande, ¿no? Este proceso exigió programas de apoyo, capacitación y compensación que garantizaran estabilidad social. Sin ese componente humano, la política habría enfrentado resistencias estructurales. La restauración ecológica, por lo tanto, fue acompañada por un esfuerzo deliberado de protección social. Además, permite ajustes progresivos basados en datos actualizados. La restauración no se concibe como una acción puntual, sino como un punto dinámico que requiere retroalimentación constante entre ciencia y administración política. Esta articulación entre estabilidad social y restauración ambiental revela una comprensión amplia de la sostenibilidad. No se trata únicamente de proteger especies, sino de mantener cohesión social durante la transición ecológica. La experiencia internacional muestra que muchas políticas ambientales fracasan cuando generan costos sociales no gestionados. En el Yangtze, la reconversión laboral se convirtió en parte integral del proyecto, lo que refuerza la legitimidad de la medida y reduce tensiones estructurales. Bueno, seguimos con el tema del Yangtze y ahora en una perspectiva global. Si observamos otros grandes sistemas fluviales del mundo, encontramos desafíos similares que a menudo parecen insuperables. La deforestación en la cuenca amazónica, la fragmentación en el Mekong o la contaminación histórica en el Danubio reflejan dinámicas complejas donde convergen intereses económicos, presiones demográficas y debilidades institucionales. En muchos de estos casos, la restauración avanza lentamente o enfrenta retrocesos frecuentes. La experiencia del Yangtze introduce un elemento de comparación que invita a reconsiderar la narrativa de inevitabilidad del deterioro. Cuando una política sostenida logra alterar tendencias negativas durante varios años consecutivos, demuestra que la reversibilidad ecológica es posible bajo determinadas condiciones institucionales. Y esto no implica que el modelo pueda replicarse mecánicamente en cualquier contexto, pero sí ofrece un estudio de caso relevante para el debate global. En un momento en que la gobernanza ambiental global enfrenta fragmentación y desacuerdos, la experiencia del Yangtze aporta un ejemplo concreto de coordinación efectiva. Sí, y cuando los peces regresan al Yangtze, no solo se restablece un equilibrio biológico, también se confirma que las trayectorias del deterioro pueden modificarse si existe voluntad estratégica sostenida. En el inicio del 15º Plan Quinquenal, esta experiencia ofrece una base para proyectar nuevas metas ambientales con mayor confianza. El Yangtze funciona como laboratorio de gobernanza ecológica y como símbolo de un desarrollo que intenta reconciliar crecimiento y sostenibilidad. Sí, y proteger un río es, en última instancia, proteger el horizonte de una sociedad. Y en este horizonte, la ciencia, la planificación y la estabilidad institucional pueden converger para demostrar que la recuperación es posible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Café y Té. Hasta luego. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China.
Café y té, tu dosis de entretenimiento e información.